te los tenés de memoria contados. Le damos la bienvenida en la mañana de hoy a Andrés Manini, porque ayer hablábamos sobre un tema que nos va a ocupar seguramente en las próximas semanas y del que se va a hablar un poco más, que tiene que ver con hacer narcotest a funcionarios públicos. En algunos casos se ha resuelto que sean cargos que hayan sido elegidos por el voto popular, en otros será más amplio, pero queríamos saber, porque el trasfondo, imaginamos, más allá de que quien nos dirige debe dar el ejemplo, más allá de eso es si toma las decisiones responsablemente y cuán responsablemente se pueden tomar decisiones si yo soy una persona que consumo sustancias tóxicas. Y queríamos saber precisamente esto, cómo nos afecta al organismo y cuánto tiempo permanece en el organismo una sustancia tóxica. Andrés, muy buenos días, bienvenido a la Mañana de Amanecidos y gracias por atendernos. Buenos días, Daniela y equipo de la 1020 y de Telesol. Bueno, esa era la inquietud que teníamos, ¿no? ¿Cómo afecta al organismo, cómo afecta a nuestro cerebro el consumo de sustancias tóxicas? Imaginamos que cada una tendrá su efecto y si el alcohol también es considerado así, una droga legal, si se puede llamar. Claro, dentro de las drogas, las psicotrópicas, las que producen algún cambio en nuestro cerebro en forma aguda, o sea, en lo inminente y en forma crónica, desde la niñez, que es cuando se empiezan a consumir, sobre todo el tabaco y el alcohol, las legales son esas dos, tabaco, alcohol y medicamentos. Obviamente que los medicamentos, si son psicotrópicos, tienen que estar indicados y controlados por un profesional de la salud. No siempre ocurre así y sobre todo desde las primeras épocas de la vida hay gente que ya empieza con el tabaco, el alcohol y muchas veces a mezclarlo con otras sustancias que la pastillita de la abuela, de la mamá, la que usa para dormir. Y eso ha sido durante décadas, no digamos ninguneado, pero sí menospreciado por la población en general, que le va a hacer un traguito en la Navidad, bueno, brindar, que se haga hombre. Estamos hablando de décadas atrás, pero por ahí son costumbres que aún se mantienen, sobre todo en la zona rural. Tenemos, bueno, acá en el Centro por la Vida, donde tenemos pacientes con consumos problemáticos de sustancias, tenemos pacientes de, supongamos, Angaco, San Martín, que nos decían en los carneos, nos daban, bueno, nos ayudábamos, nos daban a probar parte de lo primero, la morcilla, lo primero que comíamos, y con agua nos hacía que nos caía mal. Entonces a los 8 o 9 años ya le daban un trago de vino, cosas que uno hoy se le ocurre absurda, pero es una cuestión de usos y costumbres también. Claro, incluso la recomendación, y usted será, bueno, seguramente más idóneo para hacerlo, pero es que hasta los 18, o sea, quien hasta los 18 años no tiene consumo de alcohol, es más probable que después pueda controlar todo este tipo de situaciones. Es decir, mientras más avanzado me inicio en conocer el consumo de alcohol, la cerveza, lo que fuera, después lo puedo controlar mejor, ¿es así? Sí, sí, porque hablamos de un fenómeno que se llama neuroplasticidad, o sea, la adaptación de nuestras neuronas a lo que nosotros hacemos, comemos o tomamos. Y esto llega, el desarrollo cerebral hasta los 24, 25 años, a veces un poco más. Entonces, si nosotros acostumbramos a nuestras neuronas al resto del cerebro y al resto del organismo a trabajar o a recibir tóxicos de temprana edad, no solamente que podemos hacerle daño, sino que está este efecto de la tolerancia, de la abstinencia, de acostumbrar a nuestro organismo a tal o cual sustancia en la medida que después nos exige que la consumamos. En el caso de que planteabas en la presentación de la nota, que creo que, a ver, es importante, pero es mucho más relevante el consumo que comienza a temprana edad, y que después cualquier actividad que vayamos a desarrollar, porque puede ser uno un funcionario público o puede ser chofer de larga distancia, y probablemente a corto plazo el segundo tenga más injerencia en un siniestro en que mueran 40 personas y el primero en injerencia quizás en una mala política pública. De todos modos, a ver, yo en particular, y esto me pongo en mi opinión, considero que es importante que las personas, si tienen algún problema, pidan ayuda
y si se dispone de alguna forma que para ejercer tal o cual cargo, así como tengas que tener una ficha limpia de delitos, tengas que estar libre de consumo de sustancias, que eso es una cuestión, saco de otro costal, harina de otro costal, nosotros no podemos interferir en eso, sino que la ley, la justicia, la legislación lo hará. Y con respecto a lo que me preguntabas, sobre todo para planificar la nota, hay sustancias que al consumirlas nos producen efectos que lo más importante son los efectos agudos, porque efectos crónicos nos vamos a dar tiempo después de meses o años. El consumo de marihuana, si es algo que uno, a ver, cada un mes, 2 meses, consume un porro, qué sé yo, no lo estoy minimizando ni mucho menos, pero en el test, en los test que se realizan para, por ejemplo, el carnet profesional para manejar allí en EMICAR, puede durar hasta una semana. O sea, puede haber consumido hace una semana, 10 días y ya le da negativo. Si es un uso regular, como los pacientes que tenemos nosotros acá en el centro, los pacientes que consultan por el tema, hasta 30 días, inclusive hasta 90 días puede durar eso en orina. Bueno, pero entonces, Andrés, un funcionario que tiene, no sé, un día sábado en la noche, una fiesta, un casamiento, un cumpleaños, lo que sea, ¿no? Una reunión social, consume sustancias tóxicas. Si el lunes le hacen el narcotest, el martes, el miércoles, ¿le va a dar positivo? Sí, en general sí. O sea, empezamos con la marihuana, que es la que más dura en orina, por ejemplo, que es el test más simple, porque aparte es más barato. Los test, los cassettes para enganchar este tipo de sustancias suelen ser caros, y se pueden hacer en saliva, en sangre, que es el más rápido, como cuando te hacen un siniestro vial y te miden la alcoholemia en sangre, digamos, es más precisa que el soplar la pipeta, obviamente, y es cuantitativo. Y después se puede hacer en orina, en sangre o en saliva. La cocaína, que vos me preguntabas recién, porque habitualmente cuando uno tiene alguna conducta inadecuada, no es tanto después de un uso ocasional de marihuana, sino sobre todo cocaína, heroína, que en nuestro país como que mucho no hay o no hay directamente, o benzodiazepinas, éxtasis, las fiestas electrónicas. Esto pueden durar una semana tranquilamente. Claro. Y bueno, entonces esto casi que lo que apunta en realidad es a que muchos funcionarios dejen de realizar estas prácticas, porque si dura tanto tiempo, es cuestión de, no sé, hasta que le toque que le realicen el narcotest, hasta que le dé positivo. Sí, en la medida que sean exámenes que no estén planificados y que sean sorpresivos, yo creo que, a ver, si eso sirve como para que la gente consuma menos o tenga cuidado en su vida personal, está perfecto. Habría que ver desde el punto de vista legal y desde la invasión en la privacidad de las personas y todo eso que dicen los abogados y la jurisprudencia, pero nosotros hemos tenido acá pacientes que, por ejemplo, para el carnet de conducir profesional, les han tomado, les dio positivo el test y venían a que le hiciéramos una certificación de que ya no consumía. Eso es como si uno va a la madre y le dice, certifíqueme que su hijo ya no se va a portar más mal. Eso es muy difícil, aparte es imposible que uno lo pueda planificar o prever. Yo creo que esto se tiene que manejar con mucho cuidado y con pinzas, porque los efectos que pueda tener una persona después de consumir, supongamos en una fiesta electrónica, en una reunión con amigos, algo de éxtasis o cocaína, independientemente de que pueda afectar su presión arterial, su discernimiento, a nivel cardiovascular también, a nivel renal, inclusive producir una muerte. ¿Se acuerdan de las fiestas electrónicas en Buenos Aires, Time Warp, creo que era el nombre del lugar o la fiesta? Por falta de agua, por deshidratación, murieron varias personas, sobre todo jóvenes. Entonces no es cuestión de, a ver, lo hago o no lo hago, me gusta o no me gusta, es una cuestión de mi vida privada. Independientemente Andrés, que desde el punto de vista legal tiene muchas aristas, es positivo que inculquemos en la población la necesidad de no consumir. ¿Y qué tan efectivos son los tratamientos para dejar el consumo de sustancias tóxicas? ¿Cuál es el porcentaje de personas que están dispuestos a dejar de hacerlo y después lo logran? A ver, el porcentaje de personas que consultan porque están dispuestos a dejar es muy bajo. Y quienes dentro de eso
lo logran, o sea, no tenemos un porcentaje, no tenemos la cantidad de gente que consume porque es del ámbito privado, entonces Claro. no podemos sacar un porcentaje de quienes consultan Sí. porque no tenemos el N, no tenemos el número de la población que Claro. consume. No, ojalá, pero no la tenemos. No, pero de los que llegan, y están de los decididos, que sí. consultan, podemos hablar por aquí, no más del 20-25% logran una abstinencia al año, que es lo que se mide. Y esto es internacional, e inclusive menor. Andrés, nuestro cerebro es, o sea, tenemos una tendencia los seres humanos a ser adictos es decir, a ser adictos a algo. Algunos lo harán en el caso de las sustancias que nos afectan más a nuestra salud. También conocemos adicción a la comida, pero conocemos adicción al deporte, adicción al juego. ¿Por qué se produce esto en nuestro cerebro? Y en realidad porque tenemos una necesidad de satisfacción, una necesidad de generación de dopamina. Hay receptores específicos en nuestro cerebro, en un área que se llama área tegmental ventral, en el cual si viene un hijo y te da un beso, si viene tu pareja y te dice que, no sé, que sacó unos pasajes para irte de viaje a Córdoba, a Buenos Aires, si te dan un regalo, una comida rica, una vista muy bonita de un lugar paradisíaco, todo eso genera dopamina, pero no en la cantidad que genera, no sé, un trago de alcohol, una pitada de cigarrillo, una dosis de cocaína, y eso es lo que, bueno, nos explica por qué la necesidad de, luego de probarlo y luego de ver que eso nos genera y nos aísla, que ese es otro tema, ¿no? Digamos, cuando tenemos problemas necesitamos algo que nos aísle, nos emborrachamos y nos olvidamos los problemas y le agregamos un problema al problema que ya tenemos. Pero es eso, la generación de dopamina, la rapidez, la inmediatez de la necesidad de respuesta, buena o mala. Hoy te mandan un mensaje por WhatsApp, a los 5 o 10 segundos no respondiste y del otro lado generás una ansiedad terrible. Claro. Eso como un ejemplo de la vida cotidiana. Sí. Bueno, yo me quedo con esto que usted mencionaba al principio, más allá de las cuestiones legales, que también tendremos que profundizar en esos aspectos, ¿no? Si se va a tomar esta decisión de hacer el narcotest a los funcionarios y que haya consecuencias, esto, ¿para qué es, digamos? Es para lograr que tomen decisiones responsables o que no estén afectados en ninguna de sus funciones para tomar las decisiones, o es para dar un ejemplo de que esto no se debe hacer, o son estos funcionarios los que tienen que dar el ejemplo. Pero después hay otra cosa, hay otros funcionarios públicos u otros trabajadores, como en el caso del chofer de colectivo, o como un docente que tiene a cargo a niños de 3, 4, 5, hasta 17 años, 18 años, y que tiene una gran responsabilidad y que en el ejercicio de su función, afectada su capacidad para desarrollar la tarea responsablemente, bueno, puede afectar mucho más a un estudiante, a un niño o a un pasajero de un colectivo que quien está al mando de las decisiones, ¿no? También son cuestiones para plantear y para pensar. Sí, yo creo que cuando las reglas son claras y nosotros firmamos abajo al pie sobre un cargo o ya sea un docente, un chofer, lo que sea que vamos a ejercer, y nos piden, hay empresas mineras, sin ir muy lejos, que directamente no toman a las personas que consumen, y si los llegan a enganchar con un consumo al poco tiempo, los echan y está dentro de sus atribuciones. O sea que teniendo reglamentariamente esto aceptado por los gremios y todo, lo cual va a ser muy difícil, podemos llegar a solucionar un par de temitas, pero lo importante es la concientización de la población. De ahí en más el cumplimiento de normativas, leyes. Si hay en algo nos caracterizamos los argentinos en ser anómicos y en el incumplimiento de las leyes, y si se llegan a cumplir, sos el raro, el bicho raro. Y sí. Bueno, le agradecemos muchísimo, Andrés, por habernos disipado algunas dudas respecto de estos temas. Sabemos que en el Centro por la Vida nos ven, nos escuchan todas las mañanas, así que gracias por estar siempre del otro lado. Para no bueno. Otra cosita, porque por ahí surge la duda en el coqueo. Ven que por ahí muchos choferes o de colectivos o camioneros o gente en el norte coquea, se pone la cuyicu, digamos, el bollito ese de hojas de coca en el carrillo, digamos, adentro en el cachete, entre la encía y la piel de la boca, inclusive con bicarbonato, todo. Bueno, ese mismo coqueo puede dar
que la sustancia, por más que no sea tan fuerte y lo que sea como puedan decir quienes lo usan, le dé positiva y le suspendan el carnet también, porque muchas veces eso no se sabe. Claro, sí, es bastante frecuente, es bastante, sobre todo en los camioneros, sí. ¿O el quienes consumo de permanecen mucho tiempo psicofármacos en la también ruta. está incluido en esto? Si la legislación después, o los pedidos para población general, para profesionales de la conducción y todo esto, lo piden, sí, los psicofármacos obviamente que alteran muchísimo nuestro cerebro, lo ralentizan en general, y si tiene una indicación, porque hay un paciente con un cuadro depresivo, por ejemplo, un paciente que no duerma, un paciente con esquizofrenia, un paciente con... Bueno, si tiene la indicación, el empleador sabrá si lo toma o no, y si es idóneo para cumplir tal o cual función dentro de la empresa. El tema es cuando eso no está indicado profesionalmente. Claro. Bueno, le agradecemos muchísimo, Andrés, muy amable. Bueno, muchas gracias a ustedes. Ahí estaba entonces el coordinador del Centro por la Vida, Andrés Manini, en contacto con nosotros. Son temas muy interesantes y es un flagelo de la sociedad esto de las drogas, ¿no? El consumo, que se puede iniciar a través de un cigarrillo, de tabaco o de marihuana. Y pensaba y decía, qué importante sería sumarle una materia, la educación primaria podría ser, porque sería lindo y bueno que los chicos lo sepan desde muy jovencito, acerca de todo esto que mencionamos. Pero está incluido Porque, dentro de algunos espacios, están incluidos, sí. Se trata, se trabaja, se debate, está incluido. Bueno, ¿en qué, por ejemplo? ¿En qué materias? En algunos casos se profundiza un poco más. O en es que se tendría que profundizar y decirle a los chicos, miren. Educación para la salud. Bueno, hay una serie de espacios que lo pueden tratar. Es más, lo puedes tratar hasta en lengua. Vos incluís una lectura de este tipo y allí, según la interpretación y demás, empezás a trabajarlo. Lo incluís en matemática, establecer estadísticas. Hoy por hoy se trabaja de manera transversal, o se trabaja con temas que se abordan en distintas áreas, ¿no? Entonces, por eso te digo, se puede tomar desde el área de salud, lo podés tomar desde el área de educación para la salud y allí en más lo trabajás en las distintas áreas. ¿Eso qué te va a permitir, Seba? Te va a permitir seguir reforzando el tema, seguir trabajándolo, buscando más información. Es decir, no es que porque esté a lo mejor en una sola materia vos vas a conocer más o garantizar que el chico conozca más sobre el tema. No, me parece que lo que pasa es que, ¿sabes qué? El transversal no es sistemático. No es lo mismo que vos tengas educación sexual integral, una materia o una unidad en específico en un año que sí o sí lo tengas que dar, a que sea transversal a todos. Claro, y cómo, a que lo metas en biología, no sé, y hables de los aparatos reproductores. Claro, bueno, con el saber hacer. Con el saber hacer controlás todo eso. Es decir, después vos tenés que elaborar un trabajo donde se pueda ver cuánto aprendieron los chicos. Sí, pero eso depende del control del directivo, de la voluntad. Pero es que de eso se tratan las nuevas líneas educativas, así se está trabajando. Pero así tiene se que está ser algo trabajando. integral. Yo entiendo que Pero los tiene que contenidos ser pueden algo estar integral. transversales, pero el transversal no es sistemático, porque ¿quién lo da? No, ¿Y tenés qué- que especificar y quién qué lo te va a dar, qué garantiza? contenido va a dar. ¿Qué te garantiza que sea sistemático y verdaderamente eso llegue como Porque vos lo querés tenés que que dar. llegue a los Y alumnos? claro, y bueno, bueno, pero tenés pero ahí en una el cierta otro cantidad de tampoco, horas ¿eh? de las cuales vas a tratar Claro. el Sí, sí, tema. sí, te sí, garantiza. y de Hijo, pero No, primero, no te charlémoslo garan- en la casa y que se charle con las palabras que se Bueno, tiene que además, charlar. Pero hay sí. veces No, que pero el lo padre no va a tener el conocimiento como para explicarle a los no, chicos. seguro, bueno, pero es algo integral, porque también por va hoy- ligado con la salud mental, porque por algo estás haciendo lo que estás haciendo, no es que una fiesta electrónica y vas y son todos No, drogadictos, pero todo empieza y de una todo- forma más inocente, Lucho, y hay que abordarlo así, que decir a los chicos, empieza con el cigarrillo y queriendo No, ser parte de un se va- grupo donde aparece uno con un cigarrillo no, y una empiezan a generalidad fumar muy dos, grande. El tres. cigarrillo es una adicción, no, Sí, no le pongas ¿cómo? menos valor. No le pongas menos valor porque es una No adicción le el pongas cigarrillo. menos Sí, valor. Claro, por supuesto. Pero Bueno, no es son- que porque Pero fumas, no. el que fuma cigarrillo directamente el caminito Pasa de al las otro drogas. ámbito. No, eso no es así. Pero, Sí, Seba. pero de a poco vas iniciando, de a poco vas entrando. Y Es la ya después es una cerveza. Estamos hablando de chicos, de jóvenes, de escuela secundaria, estoy hablando específicamente. Y menores, Y ¿eh? digo más inocente por lo primaria que... también. Yo dije más inocente por lo que planteaste un boliche y un consumo ya de drogas. Por eso
Es como que le bajo ahí un nivel y digo, esto llega a la puerta de las escuelas, de lo que estoy mencionando. Es gravísimo que un chico empiece a los 12 años con un cigarrillo por querer ser parte de un grupo. Entonces hay que empezar con eso y hay que explicar qué es lo que hace el cigarrillo en la persona. Pero se hace, Seba, después, se hace. Créeme Con el que cigarrillo se hace mucho más que con las drogas. bueno, a mí me Pero gustaría que fuera como más muchísimo profundo. más. Se hace Y con de hecho todo. con la bebida también. Se hace con más. todo y los chicos... El cigarrillo no se puede promocionar más por decir todas las palabras que hemos dicho. Por ejemplo, ya YouTube no te monetiza. Si hoy el canal quisiera... digamos, hay cositas que van más avanzadas, digamos, de concientización. Es una huevada lo que acabo de decir. Digamos, Hoy una persona mayor de 20, 25 años discute el hecho del consumo de la marihuana. Dice, pero esto es algo natural, esto que es algo que yo lo planto yo, que va a ser tan malo esto. Entonces, si estamos hablando de una persona de más de 25 años que ignora algunos temas, imagínate en chicos. Entonces está bien, se está tratando y quizás sí, pero tiene que ser un poco más profundo. Yo también te lo puedo discutir eso. Bueno, ¿viste? Y en realidad no es no así. te estoy diciendo que está bien, que está mal, te estoy diciendo... Sí, está diciendo que sí. Que, no, te estoy diciendo que te lo puedo discutir, Sebastián, porque que no es diferente... tan nocivo, pero recién también lo dijo... Hay publicidades donde hay cremas, donde hay aceites, donde hay un montón de cosas. Yo estoy hablando del otro, estoy hablando No, de un Sebastián, consumo de un cigarrillo de marihuana. Que existe también la terapéutica, existe también la medicinal. Yo no estoy incitando a que la gente vaya y se fume un porro acá en la esquina. Eso no. Lo que sí estoy diciendo es que sí, hay psiquiatras, sí hay muchos profesionales que para bajar ansiedades y para tener por algún problema específico, lo recomiendan. Bueno, yo te estoy hablando de educación en chicos. ¿Por qué mezclan todo? Estoy hablando de chicos de la primaria que hay que explicarle que no consuman eso. En eso no vamos a discutir no nunca, de que un Seba. psiquiatra viste que... Claro, no, pero por en eso este necesitamos caso, formación, que nos formen desde claro, chicos. claro, pero en este No, vos también caso estás mezclando es todo, prescripción médica, como Era de sería lo un que yo estaba psicofármaco, prescripción médica. Sí. Por eso yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando Claro. de chicos en la primaria, en la puerta de las escuelas, Sí, pero- y que después van... Recién vos fuiste el que dijo un chico de 25 años, Sebastián. Ah, ¿Por qué bueno. estás mezclando, entonces? Pero porque no, a él no tiene los conocimientos, no los tuvo los conocimientos de chico para después defender esa idea. Y llega a los 25 años con un consumo Mirá, yo te puedo contar que hay amplio escuelas de cigarrillo de marihuana. que saben que tienen o están ubicadas en un contexto muy difícil y los chicos son vulnerables a todas las adicciones y a todas las... a distintos momentos que pueden hacer que esos chicos, bueno, encaucen un rumbo no deseado. Y entonces en esas escuelas se trabaja mucho y se profundiza mucho en este tipo de temas y ahora se aplica los aprendizajes basados en proyectos. Entonces, las escuelas, en función de esa realidad, elaboran un proyecto educativo y se trabaja en todas las áreas y permanentemente se está hablando del tema. Y se colocan carteles y se colocan afiches en la escuela. Es más, algunas han hecho pinturas en las paredes que rodean a la escuela con alguna alusión a lo que significa eso. Entonces, están no solamente compartiendo dentro de la escuela con los aprendizajes de los chicos, sino que lo transmiten a la comunidad, a la sociedad. Hace poquito teníamos el ejemplo de una escuela que está ubicada aquí en Rawson, de todo lo que tuvieron que hacer esos docentes, profesores, estoy hablando de un secundario, para evitar, ¿no?, que lo que sucede en esa comunidad se meta dentro de la escuela. Venta, consumo y todo eso, ¿no? Y verdaderamente, e inclusive ingresaban a la escuela algunos chicos armados y violentaban a otros, a los mismos estudiantes, y se tuvo que trabajar muchísimo en la concientización. Y no lo podés hacer si no empezás a ponerlo en práctica, en ejercicio y en palabras todos los días. De a poquito. Y eso se hace, créeme que se hace. A lo mejor no lo estás viendo vos porque no estás metido directamente en la escuela donde van tus hijos, pero te aseguro que a tus hijos les están en forma permanente insistiendo sobre lo que está bien, lo que está mal, donde tenés que tener cuidado, qué puede significar un consumo problemático. Claro. Todo eso se habla y en función de ese nivel también y de las demandas que existan dentro de esa comunidad, las escuelas hacen muchísimo. Sí, lo que ocurre es que ¿cuánto tiempo pasan los chicos en la escuela? En la primaria 4 horas, en la secundaria 5, 6 horas. Es
pasan más Bueno, tiempo fuera de la pero escuela se hace, que dentro pero de la se escuela, hace. aquellos que están escolarizados. No, a lo que yo voy es, la familia es fundamental. El rol de la familia es fundamental. ¿Cuánta Sí, contención sí, hay obvio. dentro de esa familia? Y también qué hay hace algo el que hay niño? que- Primero, si está escolarizado. Después, ¿qué hace ese niño el tiempo que no está en la escuela? Y también hay que hay que atacar directamente es a quienes venden, porque lamentablemente está al alcance de la mano de cualquier sustancia Sí, eso y es cualquier verdad. estupefaciente. Claro, sí. Y eso es el primer error, la primera problemática, porque es muy fácil de conseguir, sea la edad que sea.